Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo, bueno, como siempre, desde aquí, desde Tierra Santa, deseándoles lo mejor y que tengan buena salud y prosperidad. Bueno, hoy yo vengo con un tema, no, es un tema que en realidad tiene para mucho, pero quise hacerle un video porque es una cosa reciente y entonces ahora está muy desviada la atención de las cosas realmente importantes. eh, o sea, de lo más importante que ha ocurrido ahora en los últimos días está este acuerdo multibillonario entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Eso podemos analizarlos un poquito más después en el sábado, que es una directa más larga. Podemos hablar un poco de esto. Podemos hablar un poco de las preocupaciones que le quedan a Israel también, del estado, la situación que hay con Hamas, con los rehenes que quedan, lamentablemente. Podemos hablar un poco de todo eso. Ya también en estos días ocurrió estas declaraciones de la señora Mariela Castro, la infanta Mariela. Declaraciones totalmente inapropiadas, antisemitas, y bueno, para a mí no me es nada asombroso. Ella estaba repitiendo aquí todos los mantras, las mismas cosas que está repitiendo la izquierda antisemita, toda esta de todos estos tópicos de que si no tenemos ninguna conexión con esta tierra, que si somos gente extraña, que nos robamos la tierra, etcétera. Toda esa infinidad de calumnia. Y bueno, pues hubo un programa también que se hizo al respecto. Después yo quiero hablar de eso porque a mí no me gusta hablar de otros youtubers ni nada de eso. Además no lo voy a hacer en un son ni de pelea ni de recriminación ni nada. Simplemente tiene su razón, pero tiene que tener en cuenta otras cosas. Yo después voy a hablar de eso, del programa que hizo al respecto de las declaraciones de Mariela, el que hizo Ernesto Morales. Yo siempre he dicho que cualquiera que se oponga a una política determinada de Netanyahu o del Estado de Israel y todo, eso no es un antisemita, señores. Para la gente que gratuitamente, sin conocer el tema, se ponen a hablar de que si los sionistas no son judíos, que si esto, y ya están entrando en un tema de tipo racial que tampoco tiene nada que hacer aquí, porque los únicos que trajeron el tema racial en esto fueron los nazis, fueron los que se basaron más en esto. Yo el otro día estuve hablando del término antisemita, del término, o sea, etimológicamente, qué es lo que quiere en realidad decir, por qué no es el término correcto, por qué el término correcto, como muy bien dice el profesor Perennik, es judeofobia, porque eso es de lo que se trata, porque en este caso los árabes serían semitas también. Pero bueno, es un tema que yo no quiero adentrarme ahora, porque el tema que voy a tratar hoy es el tema de Cuba y el terrorismo, que es un tema importantísimo. Hay otras cosas que han desviado la atención en estos días también, se han ido por ahí. El tema de América TV y del señor Basayo y de Cao, y que si el cuchupuchu, eso son cosas que para mí tienen una importancia secundaria. Ya eso se resolverá de una manera o de otra. Están pasando cosas mucho peores en este planeta y a las que no le dedicamos desgraciadamente la atención que merecen. Ha salido un informe que, si ustedes quieren, yo voy a tener la gentileza de pasárselo al que me lo solicite. Hay un informe que ha salido muy interesante, que es elaborado por el Center for a Free Cuba, que todos conocemos. Participa también como parte principal el CEUCEFAS, que es el Centro de Análisis, Centro de Estudio, Formación y Análisis Social. Es una institución para mí también vital. Yo no estoy muy cómodo aquí porque no tengo incluso la luz puesta, es de día todavía. Y bueno, tuve problemas con un driver también, me dio bastante problemas para cargar el Windows.
estoy todavía tratando de solucionar esto. He tenido ciertos problemas con la memoria RAM y hoy con la cablería también, que se me puso pesada y tuve que desarmar aquí prácticamente todo eso. Yo tuve que salir a trabajar, por supuesto, regresé ahora, terminé de empatar toda la cablería, todo lo que estaba aquí, todavía tengo que seguir, esto es para rato. Y bueno, pero tenía este tema y quería ya sacarlo ya. Y entonces, como no voy a hacerlo en directo, lo voy a hacer en vídeo normal, que yo sé que tiene menos visualización, pero bueno, es importante. Es importante, yo deja ver cómo lo promuevo, porque cuando es un tema importante me gusta que sea más difundido. Como decía, Center for a Free Cuba, el CEU-CEFAS y la Asociación Española Cuba en Transición han elaborado un informe que se llama Las múltiples caras del terrorismo en Cuba. Y esto viene a colación porque hay muchas personas y hay gente que están pidiendo que Cuba ya no solo sea como está, porque Biden retiró al régimen de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo retiró con la complacencia de toda la izquierda mundial y con la complacencia también de muchos gobiernos, instituciones y organizaciones. Incluso el presidente de Francia, Macron, felicitó por esta exclusión de Cuba. Yo no sé por qué. Los europeos en general también se alegraron de que Cuba ya no estuviera en la lista de países que patrocinan el terrorismo, cuando realmente es todo lo contrario. Esas son las cosas que a nosotros nos cuestan entender, no solo que nos cuesta entender como cubanos, sino que nos indignan en un grado tremendo. Vamos a dar un repaso a este informe y a basarnos también en las cosas que históricamente demuestran que Cuba no solo ha sido, desde antes de que empezara la cosa esta, la revolución cubana, no solo ha sido un estado practicante del terrorismo, sino que lo ha exportado, lo ha promovido y lo ha seguido fortaleciendo. Vamos a darle un vistazo juntos y después, si ustedes quieren, yo les envío el informe con todo gusto. Por supuesto que ellos hacen el descargo y dicen que este informe es responsabilidad exclusiva, ¿no?, de los autores, que es un descargo legal. Yo, bueno, en este caso lo que estoy es transmitiendo parte del contenido de este informe. Tiene unas cuantas páginas, tiene 44 páginas, o sea que es bastante extenso. Pero miren de entrada las cosas que dice, porque esto no es nuevo, esto no es una cosa nueva. La dictadura cubana lo que dice es que han recurrido a la violencia política y al terrorismo desde sus inicios, o sea, desde que era el embrión en lo que era el movimiento 26 de julio. Y con el tiempo lo que pasó es que, bueno, la intensidad de esto y las manifestaciones y las maneras de hacer las cosas fueron cambiando. Ya hoy en día lo que se ha propiciado es que la llegada al poder de gobiernos afines al régimen cubano, de gobiernos de este tipo, como Chávez, como Correa, como Daniel Ortega, este tipo de gente, Petro, primero que lleguen al poder mediante la vía democrática y después entonces empezar a socavar la democracia desde sus cimientos, desde adentro, desde afianzados en el poder, para prolongar entonces su poder y crear un estado que después propicie la liquidación de una democracia de estilo occidental como lo conocemos, convertirlo en una especie de régimen populista. Ya veremos después, cada cual según sus características. Hay países muy diferentes, gente que tiene un approach de esto muy diferente, pero en general, en el sentido común, es el mismo, es la mantención en el poder, mantenerse en el poder y tener el control. Mucha gente me decía, entre ellos el amigo Miguel Andaluz, me decía que no, que mira que el ejemplo de AMLO, que AMLO no está haciendo nada. Y yo decía, bueno, mire, AMLO aparentemente no está haciendo nada. AMLO está sembrando las semillas del populismo con medidas que, algunas acertadas, otras más menos, pero tratando de crear una sensación de progreso, de bienestar. Todo eso lo está haciendo. Para esto incluso se valió del asunto de los médicos cubanos, que todos sabemos que es un fraude, todos sabemos lo que trae eso. Y yo le dije, no le hace falta a AMLO hacer nada definitivo ahora, que él sí estaba con planes de hacer ciertas cosas y ahora lo ha hecho la señora Sheinbaum. Él tenía su sucesora ya segura,
sabía que iba a ser incluso más que él, sabía que es una persona incluso más radical que él. Y ahora, bueno, tenemos el caso de esta reforma judicial en México que tanta contradicción está trayendo. Pero bueno, vamos a centrarnos en el informe, porque este es el tema del terrorismo. Tema del terrorismo. Después vamos a analizar lo que está pasando en Latinoamérica en el próximo programa. Vamos a analizar lo que está pasando en Latinoamérica, cómo Estados Unidos ha ido perdiendo terreno y perdiendo terreno y perdiendo terreno, porque se descuidaron de una manera imperdonable. Y hoy es China el principal valedor de todo el mundo y la gente que tiene más influencia económica, más expansión económica. Pero no solamente está China metida en el ajo, ahí está también Irán, que es la parte más peligrosa, y está Rusia. Rusia no es la potencia que fue una vez, pero sigue siendo una potencia expansionista, sigue siendo una potencia que tiene ahora, cuenta con cosas que no contaba antes de su perestroika y de que dieran el cambiazo. Regresaron ahora con una nueva fuerza, que es la adquisición de tecnología en Occidente, la modernización de sus fuerzas armadas, que ya ha sido gigante, y el caso también de Cuba, que sigue estando presente en cada cosa de esta. Vamos a ir un poquito atrás. Ya vimos que el movimiento 26 de julio, que fue el embrión de esta revolución cubana, se valía de la violencia, se valía del terrorismo. Fidel Castro no dudó en ningún momento en recurrir al terror, a la violencia, para instaurar la dictadura, que en definitiva fue lo que instauró con falsas promesas a partir de 1959. Y no solo eso, ha seguido teniendo las mismas conexiones con criminales para mantener su régimen antidemocrático, más de 60 años. Bueno, 66 años tenemos ya. Fidel Castro no es un personaje que haya estado ajeno a nada de esto, ni que empezó a ser violento con el 26 de julio, no. Era una persona desde su juventud destacada por su violencia. Y se dice, no hay seguridad absoluta, pero se relaciona al menos con 3 asesinatos cuando era joven, que estaba en la Universidad de La Habana, que era cuando la famosa Universidad de La Habana, con todo su cuento de la autonomía y todo, tenía sus cosas propias, sus fuerzas propias y todo, era un nido de gángster, era lo que era la Universidad de La Habana. Nunca fue condenado Fidel Castro, por supuesto, no había pruebas, pero él se dio cuenta de que tenía que utilizar la violencia y el terrorismo para tomar definitivamente el poder. Y esto fue por una de las cosas por las que reaccionó tan violentamente a las elecciones que se produjeron en Cuba en el año 58, y que Fidel Castro las saboteó por completo y que amenazó, incluso hubo amenazas contra las personas que votaran. Bueno, es que incluso años después de instaurada ya la dictadura en Cuba, cuando usted hacía aquellos famosos Cuéntame tu vida, una de las cosas que te preguntaban si habías votado en las elecciones del 58. Eso era para crucificarte completo. Así que imagínense. Primero, el asalto al cuartel Moncada es lo que llaman el punto de inflexión, ¿no? Que después dio origen al movimiento 26 de julio. Y esto fue, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en el cuartel Moncada, que no fue una cosa tan inocente como lo pintan. Y en definitiva fue la muerte de mucha gente prácticamente por gusto. Después vino la etapa, cuando vino la etapa ya del exilio, que organizó toda la insurrección desde México, que vino la compra del Yategrama, que fue comprado por Privo, por supuesto, desembarco, y viene la etapa de las guerrillas. Y desde esta etapa de las guerrillas también se empezaron a ejecutar secuestros, atentados, hubo secuestros de aviones, tanto para integrarlos a las fuerzas rebeldes como por el simple hecho de causar el colapso del gobierno de facto de Batista. Y incluso en octubre del 58 se produce el primer secuestro aéreo de la historia de Cuba. Eso está documentado. Yo no necesito abundar de eso. Un día podemos hacer, si quieren, un programa de eso. Creo que Pepe Forte lo hizo y podemos hacer nosotros uno también. Y después que entonces ya viene su triunfo, el 1 de enero del 59, él reforzó toda su agenda internacional para exportar su método a todo lo que era el continente.
¿Qué cosa en el método de Fidel Castro y el Che Guevara era lo que se llama el foquismo? El foquismo, que era precisamente crear focos guerrilleros, revolucionarios, terroristas, en todos los lugares que quisieran ellos, por lo que se produjera el derrumbamiento del poder establecido y que había en ese momento, de la democracia, de lo que fuera. Y por esto es que Fidel Castro se involucró desde el tan temprano 1959, trató de derrocar al gobierno de Panamá, fue un fracaso. Después estuvieron los desembarcos estos en Venezuela, apoyaron guerrillas en Venezuela, apoyaron a los montoneros en Argentina, estuvo también el caso de la guerrilla fallida de Massetti, que murió perdido en la selva, abandonado a su vez, porque el Che Guevara, que iba a ser el jefe de la guerrilla, nunca se presentó, nunca apareció el Che Guevara, y murió Massetti posiblemente de hambre, de sed, se murió en la selva argentina. Apoyaron a los montoneros de Argentina, como decía, a los tupamaros de Uruguay, que eran terroristas también. Apoyaron también en Chile al MRT, ¿cómo se llama? No, al MRTA, el MRTA era de Perú, el Movimiento Social de Tupac Amaru, que fueron los que posteriormente secuestraron a las personas en la embajada. ¿Recuerdan aquel famoso sitio de la embajada japonesa en Perú? Fueron la gente del MRTA. Apoyaron también en Chile al MIR y al FPMR, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fueron los que hicieron el atentado a Pinochet con armamento que se les suministró en Cuba mediante un barco pesquero. Las guerrillas de Guatemala también, entrenadas también, financiadas también, porque el dinero se iba también para esto, la URNG de Guatemala. Todo el mundo sabe la ayuda al Frente Sandinista en Nicaragua, la participación y la intromisión grosera de Cuba en todos los asuntos de Nicaragua, en todo lo que era. Después la creación por parte de Cuba del Frente Farabundo Martí en El Salvador, y cómo la llegada de Reagan fue la que dio al traste con todos estos proyectos. Tenían también a Noriega en Panamá, al narcodictador Noriega, cara de piña. Tenían a Maurice Bishop con su movimiento de la Nueva Joya, que era el que iba a propiciar que el resto de islas del Caribe, de estas pequeñas islas del Caribe que forman una comunidad, se dieran el giro a la izquierda. Todo esto fue en complicidad con partidos y movimientos comunistas de toda la zona. Son muchas cosas las que se hizo. También apoyaron a los macheteros, que eran terroristas en Puerto Rico. Apoyaron también, se dice que también al Frente Zapatista, pero que eso no terminó de cuajar. Y bueno, participaron en muchísimas cosas más, que no solamente en América. Suministraron también en Colombia, por supuesto, formaron la creación del LLN. Después ayudaron a la FARC también, al M-19. Para la gente que dice que no, que el M-19 no, sí, el M-19 sí, y no por gusto la espada de Bolívar que se robó el M-19, no por gusto estaba en la oficina de Fidel Castro en Cuba, que eso lo sabía poca gente. También en esta época tan temprana inician también el apoyo al Frente de Liberación Nacional de Argelia, que estaba considerado terrorista, a pesar de tener relaciones con Francia. Y esas son las cosas que nos cuesta trabajo entender. Y en 1962, en noviembre incluso, se produce un hecho que es poco conocido. Dos diplomáticos cubanos, Elsa Montero Maldonado y José Gómez Abad, fueron detenidos y expulsados de los Estados Unidos porque estaban planificando un atentado para detonar 500 explosivos en grandes superficies de los Estados Unidos, incluyendo la gran terminal, la terminal central de Manhattan, y para hacer todo esto el día de Acción de Gracias, el fin de semana de Acción de Gracias. En el año 66, todo esto para que veamos por qué Cuba nunca debió salir de esta lista, y no solo no debió salir, debió estar incluida en la lista de países terroristas.
En el año 66 Fidel Castro convocó, y fueron más de 500, fíjense, más de 500 personajes de estos de África, Asia, América Latina, de todo el globo, en lo que se llamó la primera conferencia tricontinental. Y por supuesto la base de este encuentro era reafirmar que el único camino para alcanzar el poder era mediante las armas, mediante la violencia. Esto fue una cosa hecha descaradamente, reunir más de 500 terroristas en un cónclave en La Habana. Al profundizarse la alianza con la Unión Soviética, se fortaleció mucho el aparato militar, o sea, lo que es el ejército cubano como tal, se hizo más profesional y llegó a ser el 9º ejército más poderoso del mundo. Solamente en África, el ejército de Cuba llegó a contar con la presencia de más de 70.000 hombres. Y Cuba le proporcionó ayuda, ustedes saben, a Argelia, la guerra de las arenas, le proporcionó ayuda a Irak, le proporcionó ayuda a Libia, a Siria, a Granada, a Nicaragua y a tantos otros, a Mozambique. En el Congo estuvieron metidos también, ustedes se recuerdan todo aquello de la guerrilla, todo. Después también participaron en la invasión de Siria a Israel, la guerra de Yom Kippur en el año 73, que había un señorito comunista en Facebook porfiándome que no, que eso es falso, las pruebas están. Y comenzaron a apoyar desde una fecha temprana, incluso teniendo todavía una legación diplomática de Israel en Cuba, empezaron a apoyar a las guerrillas terroristas palestinas y a todo lo que era al Fatah y al FPLN, que era más de izquierda. Entonces en Europa, por ejemplo, a los franceses no les quedó más remedio que expulsar a 3 diplomáticos cubanos que estaban ahí, porque habían colaborado nada menos que con Carlos, el terrorista más buscado posiblemente del mundo, y que Francia particularmente lo buscaba con particular interés, porque había hecho atentados en Francia bastante sangrientos, y también tuvieron vínculos, por supuesto, con la organización terrorista ETA. Ahora más bien que ya los tiempos cambian después, cuando ya cae el muro de Berlín. Por supuesto que antes de esto la Unión Soviética optaba por un método un poco más ortodoxo, un poco distinto, no el método tan agresivo de Fidel Castro y el Che Guevara. Y entonces Fidel Castro necesitaba a la Unión Soviética, no podía fajarse con los soviéticos. Y lo que hicieron fue dar un cambiazo y quitaron esta institución, las disfrazaron, a Piñeiro lo pusieron al frente del Departamento América, eso lo hicieron como tapadera dentro del partido, y era en realidad la inteligencia y el Frente de Liberación. Todo eso estaba destinado a sabotear todos los procesos democráticos en Latinoamérica, de eso no les quepa duda. Y tras la caída del muro de Berlín, que se pensaba que no, al contrario, Fidel Castro odiaba las reformas estas profundamente. El partido, Fidel Castro, todos se manifestaron con mucha vehemencia en contra de la perestroika, de la glasnost, de todo tipo de reformas. Fidel Castro incluso en el 68 fue de aquellos, incluso hubo gente de izquierda que lo condenó, Fidel Castro no. Fidel Castro no condenó la invasión soviética de Checoslovaquia, la primavera de Praga. Él no condenó eso, no lo condenó, al contrario, justificó a los soviéticos. Y lo que pasó en los años ya finales de los 80, cuando cae el muro de Berlín, 89-90, es que ya la bota soviética no estaba encima de esta gente, y esta gente lo optaron por sacarse el comunismo de encima. Cuando cae el muro de Berlín, pues sí se mantuvieron los vínculos con los terroristas, pero también se crean los vínculos con el narcotráfico. Y este vínculo con el narcotráfico está documentado, no es una cosa que es inventada. Eso lo detalló, está en los informes de la CIA. Uno de ellos lo desclasificaron en el año 89. La gente que estaba vinculada con el M-19 colombiano fueron imputados también en Estados Unidos por un tribunal del sur de la Florida. Fidel Castro también fue el mediador con el cartel de Medellín y con Noriega.
Después, bueno, sacrificaron a Ochoa para quitárselo de encima. Además, hicieron el doble golpe. Sacrifican a Ochoa, lo presentan como el culpable de todo esto, porque ya las pruebas existían y no podían embarrar a Fidel Castro ni a Raúl. Y entonces queda el culpable como Ochoa y el grupo de gente, la farsa esta que se creó. Lo fusilaron porque no podían quedar vivos ni hablar bajo ningún concepto. Y de paso se quitaban a Ochoa, que era un tipo que era muy popular dentro de las Fuerzas Armadas y se estaba volviendo muy crítico. Como el terrorismo empezó en Cuba como un arma de guerra para tomar el poder, después se transformó pues en herramienta política. Y de esta manera se fue tejiendo la red comunista por todo el mundo. El objetivo de Fidel Castro era exportar la revolución al mundo. Él era como una especie de mesías comunista, un tipo que quería exportarlo todo. Y por supuesto, con toda su megalomanía, sus características personales, por supuesto que esto no es de extrañar que este fuera el plan de él. Y entonces aspiraba a que Cuba fuera el bastión del marxismo-leninismo en el mundo. Y definía toda la agenda, por supuesto, como basada en una agenda que lo que llaman antiimperialismo. Entonces, lo que llaman, lo que es mercenarismo puro y simple, porque sí ya se aceptó dinero por todo esto, lo llamaban internacionalismo proletario. Es la neolengua, es todo el cambio que ellos hacen para que una cosa parezca que es otra, que en realidad sigue siendo lo mismo. Mercenarismo es mercenarismo, le dicen internacionalismo proletario para que entonces quede una cosa más bonita, más heroica, más. Y entonces, bueno, pues sencillamente los europeos principalmente no le han dado la respuesta nunca al régimen cubano. Yo les recomiendo encarecidamente que vean este informe, porque este informe es muy esclarecedor, hace la historia de lo que es en realidad el terrorismo en Cuba, que esto viene también de la época desde Machado, desde el ABC. El ABC, que era ustedes saben, una organización cubana que decía que era la esperanza de Cuba, y ellos también tenían métodos que propugnaban en la selección o sea, la práctica de actos de terrorismo selectivos que incitaran una intervención de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Y todo esto empezó desde la época de Machado, que estaban los comunistas metidos en el ajo también. Esto es una historia larga, señores, que tiene que ver con la incapacidad en ciertos momentos de Estados Unidos para hacerle frente a todo esto, porque hubo algunos gobiernos de Estados Unidos que decidieron no hacerle frente a esto, hacérselos de la vista gorda, un error fatal. Nada más que voy a mencionar Kennedy, hubo republicanos también, voy a mencionar a Kennedy, voy a mencionar a Carter, pero republicanos también los hubo, que se hicieron la vista gorda. Entre ellos el propio Bush hijo y el propio Bush padre se hicieron la vista. Un Reagan se hizo menos. Reagan era un poco más decidido y estaba dispuesto a que no hubiera más comunismo en el hemisferio occidental, pero no terminó la tarea. Terminó su mandato, ya era un hombre que estaba enfermo, y Bush, que era quien tenía que tomó el relevo, no lo hizo, sencillamente no lo hizo. Se limitó, Bush padre se limitó con sacarle el poder a Noriega, invadir Panamá y invadir el Irak, después de lo que pasó con Kuwait, la invasión de Kuwait. Entonces yo pienso que este informe es súper importante, súper utilísimo. Por favor, si a alguien le interesa, yo se lo puedo hacer llegar. Está en PDF, tiene 44 páginas, no es muy... Ahora hay que leérselo con interés. Hay que leérselo con interés. Así que bueno, vamos a ver si con este informe mejoran los esfuerzos, mejora la perspectiva de que finalmente Cuba sea declarada, el régimen de Cuba, como lo que es un país terrorista, no solamente patrocinador, sino que ha participado activamente financiando. O sea, que el dinero que el régimen de Cuba, el dinero que no ha destinado para alimentar a su propio pueblo, lo ha destinado para todos estos ministerios. Que ya parece que es menos violento, porque no, ellos siguen colaborando con la inteligencia iraní, por supuesto, que sigue siendo tan violenta y tan asesina como siempre. Sigue colaborando con la inteligencia rusa, colaborando con todas las inteligencias, con la China, con todo lo que sea
un dedo en el ojo a los Estados Unidos y todo lo que sea para propiciar el fin de la democracia de estilo occidental y el modo de vida occidental. Ese es su objetivo y no van a renunciar a él. Y en el plano interno ya ustedes vieron Díaz-Canel como amenaza a los cubanos, que si esto no lo vamos a permitir, que, ya vimos todo lo que pasó el 11 de julio del 2023, ya sabemos a lo que están dispuestos esta gente. Y es un estado fallido, es un estado en colapso total. Y ellos están dando estas patadas de ahogado y por eso fueron a buscar ayuda ahora a Rusia y están mendigando todo esto, mientras otras puertas ya se les están cerrando ya. Vamos a ver los pasos que va a tomar el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, a ver si ya terminamos por ver una Cuba libre en los próximos 2 años quizás. Me quisiera sentir optimista, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, nada, esto es lo que quería comentarles. Por favor me dejan en los comentarios si quieren el informe, me pasan, ustedes conocen el correo del canal, es pelecmedia@gmail.com, y bueno, pues a su disposición como siempre. Más tarde, si Dios quiere, quiero hacer una directa, que esta ya es de corte más cómico, es más relajado. Si no la hago hoy, más tarde, pues la haremos mañana, que mañana es ya jueves. La haremos mañana en un horario más o menos. Vamos a ver hoy a qué hora podemos hacerlo. Si no lo hacemos dentro de 2 horas más o menos, pues lo haremos entonces ya a eso de las 7, quizá de las 6 de la tarde, hora de Cuba, quizás 7. Y si no lo podemos hacer, estén al tanto, que les va a llegar la notificación. Y si no, pues lo haremos mañana en una hora que tenga más audiencia. Quiero hacer unas historias, lo que se llaman historias de taxi en Israel, porque me ha pasado una cosa muy simpática ayer. Me ha pasado una cosa mala, o sea, tuve que irme al médico en taxi porque tuve un inconveniente de tipo natural que me impidió irme en el transporte público, que es 1000 veces más económico, y tuve que arrancar en taxi. Y después, bueno, en el taxi que regresé, porque es un hospital que está muy lejos, me ocurrió algo comiquísimo, y bueno, y eso lo voy a empatar con todos los cuentos que tengo son parte del costumbrismo israelí, ¿no? Para que ustedes vean que nos parecemos un poquito los cubanos y los israelíes. Bueno, nada, señores, hasta pronto. Les dejo a su consideración el solicitarme el informe. Yo no se lo voy a enviar al que no me lo pida, por supuesto, porque no, pero bueno, el que lo quiera, yo se lo paso por correo, por WhatsApp, el que tenga el WhatsApp. Así que bueno, ya saben. Les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos, bueno, pues lo más pronto posible. Chao.